8:51 de la mañana. En esta jornada iniciamos la ronda de entrevistas. Me acompaña a esta hora en el estudio 1 Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional, también militante del Partido Acción Democrática. Diferentes temas de interés nacional vamos a estar conversando el día de hoy en esta entrevista. Bienvenido. Muchísimas gracias. No, ya se ha hecho rutina ir actualizándonos un poco acerca de lo que sucede allí en el Parlamento, también de cómo van las conversaciones de los partidos políticos, pero por supuesto, antes de entrar en materia electoral, vamos a hablar un poco acerca de la posición que tiene Acción Democrática con respecto a estos venezolanos que han sido llevados a El Salvador. Hablemos un poco de esto. No solamente a los venezolanos que han sido llevados a El Salvador, a los que han sido llevados a Guantánamo, a los miles y miles que todas las mañanas se levantan con una gran presión, con una gran preocupación en los Estados Unidos porque se le vence dentro de pocos días su TPS o se le vence su parol humanitario. Estamos hablando de decenas de miles de familias que hoy están angustiados por una situación que a todo evento es violatoria de los derechos humanos. Acción Democrática rechaza de la manera más enérgica la criminalización que el gobierno de los Estados Unidos está haciendo contra los migrantes venezolanos, que en buena medida lo son producto de expectativas económicas que lamentablemente tampoco se cumplieron. Hay quienes justifican desde el punto de vista legal la presencia de estos venezolanos allí y que hayan sido deportados por haber cometido delitos migratorios. Justifican, bueno, que sean deportados, pero lo que no justifican es el trato o el país a donde están siendo llevados. ¿Cómo ve usted esto desde el punto de vista, bueno, de que al entrar de forma irregular a Estados Unidos ya lo hicieron mal? Permíteme una mención primero. Yo soy aragüeño y orgullosamente soy aragüeño. Y hago esta definición porque una de las cuestiones que debo rechazar de la manera más enérgica es ese eticamiento de Aragua con el mal, para señalarlo de alguna manera. Segundo, existen procedimientos de carácter legal que deben ser seguidos en cualquier hecho delictivo que se cometa. Y por cierto, la migración no es un hecho delictivo. La mamá del presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump, fue una emigrante. La esposa de Donald Trump fue una emigrante. La emigración hizo grande a Estados Unidos. En buena medida su desarrollo económico es producto de miles y miles y millones incluso de inmigrantes que a lo largo de más de un siglo han llegado a ese territorio. Pero al margen de eso, si alguien cometiera un delito en cualquier país del mundo, existen procedimientos de carácter legal que tienen que ser cumplidos, lo que denominan los abogados del debido proceso. Y en el caso de lo que estamos viendo, tanto en Guantánamo como en El Salvador, no se está cumpliendo con ningún tipo de proceso, no con el debido proceso, con ningún tipo de proceso, simplemente por el solo hecho de que parecieras que estás involucrado, pareciera en un hecho delictivo, entonces te retienen, te embarcan en un avión y te sacan del país donde estás para un tercer país donde no tienes absolutamente ninguna vinculación. Y lo peor es que en ese país te encierran en una cárcel para terroristas, por lo menos por un año, sin también ningún tipo de proceso. ¿Cómo va a juzgar El Salvador, en el supuesto que hubieran cometido algún delito, a un venezolano que haya cometido algún hecho en los Estados Unidos? Entonces, te repito, Acción Democrática tiene una posición bien firme de rechazo absoluto, enérgico, indignante contra lo que está sucediendo en este momento con la migración venezolana, que, repito, y perdóname que me ponga casi fastidioso, va más allá de los 235 que supuestamente, y digo supuestamente porque cuando uno los oye hablar, resulta que buena parte no parecen venezolanos, fueron extraditados, llevados, echados hacia El Salvador, los pocos que llevaron a Guantánamo, que después tuvieron que devolverlo a los Estados Unidos, pero más que todo los decenas de miles de familias venezolanas que hoy sufren una gran angustia por la situación que viven en los Estados Unidos. Hay quienes también consideran una exageración de que todos los venezolanos pertenecen al Tren de Aragua. Desde acá, desde las autoridades venezolanas, el Ministerio Público, bueno, confirmó la erradicación de esta red criminal. Bueno, ya estaría erradicada, ya no existiría, ya no estarían operando y no tendría tentáculos en diferentes partes de Latinoamérica, pero hay quienes dicen que sí, que esta red se mantiene activa y estarían entonces viendo que todos estos venezolanos están siendo metidos en el mismo saco. Todos pertenecen al Tren de Aragua de igual manera como que no existiera tampoco otra red criminal, otro nombre, otra banda. Todos van al Tren de Aragua y están metidos en el mismo saco. En los Estados Unidos, de acuerdo a cifras oficiales, hay cerca de 600.000 venezolanos protegidos, por cierto, por algún tipo de figura migratoria. El Tren de Aragua... Imposible. Me da absolutamente una rabia cuando tengo que calificarlo con el Estado que amo.
no es posible que tengan tales integrantes. En el caso de Venezuela ha sido desmantelado una y otra vez. Es bien triste lo que, por cierto, un exgobernador de Aragua, Tarek Aizami, ha hecho con nuestro Estado. Fue él el responsable de promover, eso está suficientemente probado, de impulsar a un grupo delincuencial que entonces hoy, digamos que usufructa el nombre de un Estado tan bello como el nuestro. También hay otra posición de analistas que dicen, bueno, cada país puede hacer lo que desee, cada país puede aplicar las políticas que necesite, las medidas que considere necesarias, y en este caso ven justificado lo que estaría haciendo el gobierno de los Estados Unidos con respecto, no solamente con respecto a los venezolanos, sino toda esta medida de migración masiva que están tomando. Algunos lo ven como justificado porque dicen, bueno, esto está afectando la seguridad ciudadana, está afectando su economía, está afectando de diferentes formas a la nación, y dicen, bueno, cada país es autónomo y ven correcto lo que estaría pasando en los Estados Unidos. No es cierta esa apreciación porque hay derechos humanos que son de carácter universal, que rigen en el mundo desde tanto tiempo atrás como la Revolución Francesa, que fue la primera que promovió los derechos humanos en el planeta. Así que quienes señalan eso están actuando de espaldas a lo que es el respeto al ser humano, a lo que es el respeto a los hombres, a las mujeres que salen de su país porque quieren una vida mejor. Y otra vez, si hay un país que ha crecido, que se ha enriquecido gracias a los migrantes, es los Estados Unidos. Un estudio reciente, hace apenas pocas horas, señala que algo así como el 20% de lo que el IRS, la instancia de recolección del impuesto sobre la renta de los Estados Unidos, cerca del 20% del impuesto sobre la renta que se recauda en Estados Unidos es producto de inmigrantes extranjeros que están radicados. En el caso de ciudades como Doral, como Miami, la presencia de los venezolanos es fundamental, una gente trabajadora, honesta, que se esfuerza, que aporta, de tal manera que es absolutamente inaceptable lo que está pasando. Usted habla de los derechos humanos, de los derechos universales. El día de ayer, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, hablaba de hacer un llamado a la ONU para que defienda los derechos de estos venezolanos que se están viendo afectados con esta medida de migración. ¿Usted ve factible que haya algún pronunciamiento internacional, algún pronunciamiento de la ONU o de alguna otra instancia que vele por los derechos humanos? Debe haberlo de Naciones Unidas y debe haberlo también del Comité de Derechos Humanos dependiente de Naciones Unidas. Por cierto, de las primeras medidas que tomó el nuevo gobierno americano cuando entró en posesión fue sacar a los Estados Unidos de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Eso te da de por sí solo una señal de hacia dónde iba la situación, mientras exoneraba y perdonaba a aquellos que asaltaron el Capitolio de los Estados Unidos hace ya 4 años, mientras revocaba, lo acaba de hacer, los indultos que consideró el expresidente Joe Biden otorgar también de manera legal, mientras aumenta los aranceles de México y Canadá un día y el otro día los levanta, mientras agrede a Europa con aranceles, mientras confronta con China, mientras en este momento hay niños yemeníes que están muriendo, que están agonizando producto de los bombardeos que hace apenas unas horas hicieron sobre el territorio del Yemen. Estamos en presencia de una situación absolutamente violatoria en varios ámbitos de los derechos humanos. Debemos hacer una pausa, diputado, pero hay una situación que se ve con la migración en los Estados Unidos, con estas políticas aplicadas. Por un lado, dicen que van a continuar, se van a reanudar los vuelos de venezolanos que serán enviados a Venezuela, pero por otro lado, ellos toman estas medidas drásticas de enviarlos a un tercer país. Están ejecutando 2 medidas al mismo tiempo, pero que son antagónicas de por sí. Hacemos una pausa, a la vuelta hablamos de esto.